Buenas tardes. En esta grabación voy a resolver la PEC 1 del curso 23-24 de la materia de diseño de investigación y análisis de datos, que como vais a ver yo creo que es bastante sencillita. Tiene alguna pregunta que es un poco más compleja, obviamente, pero yo creo que es bastante sencillita y bastante ilustrativa de lo que hemos visto pues hasta el tema al cual va a estar, porque va incluida la PEC, justamente antes de iniciarse con tres o más grupos a partir de la ANOVA. Vale. Lo primero que tendremos que tener claro es cuál es la situación sobre la cual me van a hacer las preguntas. Me dice que un profesor dispone de las calificaciones obtenidas por una muestra aleatoria de 35 estudiantes de una determinada asignatura que él da, una asignatura X. Me dice que esas puntuaciones se muestran en una tabla que viene al final del planteamiento de esta PEC. Yo lo he incluido ahí a la derecha, esos son los datos que aparecen. Y como veis, se han separado las calificaciones obtenidas en el primero y en el segundo de los cuatrimestres. Primer cuatrimestre en la columna nota 1, segundo cuatrimestre en la columna nota 2. Y lo que me dice es que utilizando un nivel de significación, un alfa de 0.05, o lo que es lo mismo, un nivel de confianza de 0.95 o del 95%, que conteste a todas las cuestiones que vienen a continuación. Vale. Lo primero que voy a hacer antes de meterme en la resolución del problema es, una vez que yo creo que lo hemos entendido porque es suficientemente sencillo, pues lo que voy a hacer es obtener los estadísticos muestrales, podríamos decir que son, pues, no sé, lo más importante, lo que voy a utilizar, como son la media de cada una de las variables, la cuasi desviación típica, la proporción, en fin, voy a obtener todos esos estadísticos muestrales, al menos los primeros que se me van a ocurrir, si voy necesitando posteriormente alguno después, lo haré y lo voy a hacer a través de Jamovi. Lo voy a hacer a través de Jamovi porque, como ya os he comentado alguna vez, es un software abierto. Es bastante sencillito de manejar, súper fácil de descargar. Si cualquier buscador escribís la palabra Jamovi le dais. Y el motivo, la causa por la cual lo explico, además de por ser fácil de manejar, es porque es abierto. Si os metéis en la página de Jamovi, enseguida veis que es abierto y libre. E incluso, importante también, tiene una opción que se puede utilizar sin tan siquiera descargar directamente en la nube. Yo lo tengo descargado, lo voy a abrir aquí lo abro, tengo descargado en mi ordenador y lo que voy a hacer es agregarle los datos correspondientes a la PEC que yo introduje aquí en esta hoja Excel. Estos son los datos, voy a copiar las tres variables que me dan. Para los 35 sujetos la variable es el género, que es la primera columna, le doy a copiar los datos. Lo bueno que tiene también Jamovi es que puedo introducir directamente, sin necesidad de escribirlos uno por uno, los puedo exportar desde prácticamente cualquier lugar, le doy a control V y ahí tengo yo ya mis datos introducidos. Antes de seguir, le voy a decir de qué tipo es cada variable y cómo la voy a llamar. Para ello lo que hago es, situándome encima de cada columna, la selecciono, botón derecho, y le doy a la opción donde pone aquí de configuración y voy a decir cómo la voy a llamar. Esa variable sería el sexo o el género, voy a poner yo sexo, es una variable que es nominal, porque solamente permite distinguir entre dos cuestiones, como aparecen aquí, que son hombre y mujer, es decir, es una variable dicotómica. La siguiente columna lo que tengo son las notas del primer cuatrimestre, pues igual, me pongo encima, le doy a configuración y aquí voy a poner la nota del primer cuatrimestre, N1, por mantener la identificación que utiliza el problema. Esta variable ya va a ser continua, puede tomar en principio cualquier valor. Y lo mismo voy a hacer, me pongo encima de la segunda, me voy donde pone configuración y le digo que esa va a ser la nota del segundo cuatrimestre, N2 es como la voy a identificar y la variable es continua. Y automáticamente pues ya tengo metidas las tres variables. Voy a hacer lo básico, que es hacer un análisis básico de esas tres variables. Entonces, para ello lo que me voy es donde pone aquí exploración, le voy a descriptivas y lo que voy a hacer es analizar en primer lugar las dos variables, bueno, voy a analizar las tres, pongo las tres variables, veis cómo las meto hacia la derecha y aquí en la parte de resultados pues tengo ya las cuestiones correspondientes a las dos variables que son continuas. En cuanto a la N1, en cuanto a la nota del primer cuatrimestre, pues fijaros que automáticamente ya sé que es 5. En cuanto a la desviación estándar o la cuasi desviación típica muestral o desviación típica muestral insesgada, el SN-1, diferentes formas de me referiré a ella, pues es 2.49. Y en cuanto al segundo cuatrimestre, pues fijaros que la nota media es 6
Y en cuanto a la desviación estándar, la cuasi desviación típica muestral, el SN-1 vale 2.03. Estos son los estadísticos muestrales, pues que posiblemente más voy a tener que utilizar a lo largo del problema. Muy bien. Una vez que tengo esos datos, continúo con la ejecución de la EP. Cuando necesite, pues echaré manos de esos datos. Vamos a darle a presentación desde la diapositiva actual, que en realidad será la primera, y vamos a empezar con la primera pregunta. Me dicen que para contrastar si la proporción de hombres y de mujeres es la misma en la población de la que procede la muestra, fíjate que me habla de la muestra y no de las muestras, ahora diré por qué, la hipótesis nula que debemos plantear es, y esas son las tres opciones que me dan. Evidentemente, cuando uno lo lee bastante rápido, sobre todo si es la primera vez que se enfrenta a un problema de este típico, que es bastante repetido, pues uno va enseguida diciendo que se trata de evaluar la diferencia entre dos proporciones. Si fuese así, tendría que tirar de dos muestras, pero el problema con el cual me encuentro es que solamente hay una muestra. ¿Cómo lo resuelvo entonces? Pues bueno, yo creo que lo habréis hecho alguna vez porque es un problema muy repetido. En realidad lo que tengo que hacer es cuando la variable es dicotómica, lo vuelvo a repetir, cuando solamente hay dos opciones, hombres o mujeres, evidentemente es equivalente demostrar que la proporción de hombres y de mujeres es la misma que demostrar que la de cualesquiera de ellas es igual al 50%, a 0,5 en probabilidad. Pues eso es lo que voy a demostrar. Voy a evaluar en mi caso si la proporción de hombres es el 0,5, ¿vale? Y así es como yo lo voy a plantear. El contraste que yo voy a plantear, mi hipótesis alternativa es que la proporción de hombres es distinto de 0,5, con lo cual la hipótesis alternativa es igual a 0,5. Una observación es que yo siempre que voy a plantear un contraste con una igualdad, siempre la desigualdad la tiene que llevar la hipótesis alternativa, porque los contrastes siempre son unilaterales, es decir, marcan o indican hacia la derecha o hacia la izquierda, o bilaterales, es decir, distinto hacia ninguna parte. Es imposible un contraste en el cual la hipótesis alternativa lleva un igual. Hombre, hay un caso particular que es un contraste de potencia, porque en un contraste de potencia hay solamente dos igualdades. Es un contraste, yo siempre digo, entre comillas. Vale. Una vez que hemos llegado a esa conclusión, pues la respuesta correcta sería la C. Fíjate que la respuesta no especifica si la proporción es de hombres o si es de mujeres, porque igual que yo voy a evaluar si la proporción de hombres es distinta al 0,5, también lo podría hacer jugando con, en este caso, las mujeres. Vale. Me dicen ahora en el punto 2 que el valor del estadístico de contraste y el nivel crítico valen, pues eso es lo que tengo que calcular. Tengo que calcular cuál es el estadístico del contraste y cuál es la probabilidad asociada con dicho estadístico de contraste, es decir, el nivel crítico o también llamado p-valor, el nivel crítico. Tengo que tener claro que este es mi contraste, que es un contraste, ya lo dijimos antes, bilateral. Por consiguiente, voy a tener una zona central con una probabilidad 1 menos alfa en general, en mi caso concreto 0,95, y dos zonas laterales con una probabilidad pequeñita de 0,025 en cada parte. Esa probabilidad sería la probabilidad que yo estoy dispuesto a asumir como error de tipo 1, es decir, la máxima probabilidad que yo estoy dispuesto a asumir de que, siendo cierta la hipótesis nula, yo la rechazase. Vale, con menos rollo, lo que tengo que tener claro es que en este caso, para calcular el estadístico del contraste, tengo que utilizar, según veo en el formulario, una Z, una normal 0,1. La fórmula concreta, pues es la que aparece aquí, y el primer problema con el que me encuentro es que necesito la P, es decir, cuál es la proporción en la muestra, en mi caso, de hombres. Vale, hago aquí una parada y me voy a calcularlo. Bueno, me voy a la hoja Excel. Yo en la hoja Excel, pues lo voy a calcular, lo tengo calculado. Os voy a enseñar cómo. No sé si sabéis que hay. Vamos a darle a mostrar. Bueno, aquí tengo calculado también la media de cada una de las variables e incluso alguna cosa más. Pero me voy a centrar en lo que yo necesito, que es la proporción de hombres. Pues yo lo que necesitaría es de los 35 sujetos, ¿cuántos son hombres? Es decir, tendría que contar aquí los hombres. Los podría contar a mano, pero hay una manera de contarlos que es este comando. Contar puntos y punto conjunto, entre paréntesis pongo dónde quiero que me cuente los hombres, que son las celdas que van desde la B6 hasta la B40, y lo que quiero que me cuente es lo que pongo entre comillas, hombre. Haciendo ese comando o contando a mano, veo que el total de hombres que hay en la muestra es de 21. 21 de los 35. Por lo tanto, la proporción de hombres en la muestra sería 21 entre 35, que si hacéis la cuenta eso queda 0,6. Perfecto. Una vez que ya sé que la P vale 0,6,
pues lo que haría es sustituir la P por ese valor. Pi sub 0, es decir, lo que vale la proporción en la población bajo la hipótesis nula, pues como veis es 0,5. Me quedaría entonces 0,6 menos 0,5 entre raíz cuadrada de pi sub 0, que es 0,5, por 1 menos pi sub 0, es decir, por 1 menos 0,5, y entre la n que vale 35. Si hacéis las cuentas, eso queda 1,18. Eso es lo que vale la z. Como quiera que también me piden el nivel crítico, sabéis que tengo que contabilizar desde ese valor, de lo que vale el estadístico del contraste, que fijaros que en este caso está hacia la derecha, siempre en la dirección más cercana donde se encuentre la zona de rechazo, es decir, hacia la derecha también. Si miráis en la tabla de la normal 0,1, veréis que esa probabilidad es 0,1190. Tened cuidado que 0,1190 no es el nivel crítico, porque cuando el contraste es bilateral, igual que la alfa está repartida a partes iguales a la derecha y a la izquierda, la P también está repartida a la derecha y a la izquierda. Como yo quiera que he calculado la de la derecha, P sub 2, para calcular lo que vale el nivel crítico, la P tengo también que multiplicar por 2. Cuidado con eso. Si multiplico entonces por 2, obtendría el valor de P, que es 0,2380. Como podéis ver, la respuesta correcta es la A. El estadístico de contraste es Z igual a 1,18 con un nivel de crítico correspondiente de 0,238. En la tercera pregunta lo que me plantean es cuál es la decisión que tendría que adoptar. Si se mantiene la hipótesis nula, si se rechaza la hipótesis nula y si se mantiene la hipótesis nula, fijaros que me da dos razones. La primera es, se mantiene la hipótesis nula porque el nivel crítico es mayor que la probabilidad de cometer un error de tipo 2, esa ya automáticamente sería que no, evidentemente, no tiene nada que ver el nivel crítico con el error de tipo 2. Mientras que la C se mantiene la hipótesis nula porque en nivel crítico la P es mayor que la probabilidad de cometer un error de tipo 1, que es precisamente alfa, ya lo dije antes, ¿no? Con lo cual, yo automáticamente, antes de intentar siquiera mirar, pues ya sé que las dos posibles respuestas van a ser la B o la C. ¿De qué va a depender? Pues de que el test sea o no significativo, es decir, de que la P sea menor que alfa, en cuyo caso sería significativo y tendríamos que rechazar la hipótesis nula, o que la P no sea menor que alfa, en cuyo caso el test no sería significativo y me tendría que quedar con la hipótesis nula. Lo tengo ya hecho todos los cálculos. Fijaros que ahí, aunque aparezca ya el dibujo, yo antes ya calculé lo que valía la P, 0,2380, la alfa vale 0,05 y evidentemente la P no es más pequeño que la alfa. También lo veo aquí gráficamente. La P 0,1190, perdón, P sub 2 0,1190 es mayor que alfa medio 0,025, con lo cual, al ser esto más largo, yo sé que aún no sabiendo el valor crítico, yo sí que puedo asegurar que el estadístico del contraste cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Pero vamos, simplemente viendo que P no es menor que alfa, me tendría que quedar con la hipótesis nula y la tengo que rechazar por lo que aparece, por lo que me tengo que quedar con la hipótesis nula por lo que aparece en el apartado C. Porque el nivel crítico alfa, ¿vale? Es mayor, perdón, porque el nivel crítico es mayor que la probabilidad de cometer un error de tipo 1, es decir, alfa. La cuarta pregunta, lo que tengo que hacer es calcular un intervalo de confianza de la media poblacional para la nota final. Vale. Y aquí me encuentro con un problema, y es que fijaros que en la nota final no tengo los datos correspondientes para dicha variable. ¿Qué tengo que hacer? Pues me voy a ir a Yamovi, voy a calcularme la nota final y para dicha variable voy a obtener la media muestral y la cuasi desviación típica muestral, que como vais a ver es lo que voy a necesitar. Vale, hacemos entonces aquí otro inciso, me voy de nuevo a Yamovi, ¿vale? Me voy donde pone aquí datos, lo veis, estaba en análisis, me voy aquí a datos, en la parte superior datos, y voy a definir una nueva variable. Selecciono aquí y me voy donde pone aquí calcular. Donde pone ahí calcular y esta variable D me pongo encima de ella, botón derecho, configuración. Donde pone configuración, le pongo que la variable D, que la voy a llamar media, pues la fórmula es la media, es decir, n1 más n2 dividido entre 2. ¿Vale? Esta sería la variable y automáticamente fijaros que aquí tendría la media. Aquí automáticamente tendría la variable que me da la media para cada uno de los alumnos y lo que a mí me interesa. Lo que a mí me interesa es justamente esto de aquí. Para variable media que no aparece, pues lo que voy a hacer es, de nuevo me voy donde pone
Análisis, donde pone exploración, descriptivas y la variable cuyos valores muestran necesito son los de la media. Solamente voy a seleccionar la media y aquí tengo pues todos los datos que necesito. La media, que vale 5, y la cuasi desviación típica muestral, el SN-1, que en el caso de la media, como veis, es 2,49. Pues esos son los dos datos que tengo que rescatar y que tengo que arrastrar para poder seguir, como vais a ver, haciendo el problema. Presentación. Seguimos desde la diapositiva actual. Estamos en la pregunta número 4. Aquí he puesto los valores que os he indicado. La media muestral 5,5 y el SN-1 2,19. Aquí están con más decimales. Vale. Tengo que buscar en mi formulario y tener claro que en este caso, para calcular el intervalo de confianza, pues lo que necesito es el error máximo. Para calcular el error máximo, pues lo que yo necesitaría es esta fórmula, t sub n-1, 1 menos alfa medios, es decir, el valor de la t correspondiente al nivel de confianza que me han exigido, y el sigma y, que fijaros que en el propio formulario puedo deducir cuánto vale, ¿lo veis? Sigma y es el denominador que me encuentro en mi formulario, es decir, Sn-1 entre raíz de n o Sn entre raíz de n-1. Yo me voy a adecuar a esta parte de aquí de la izquierda porque tengo Sn-1. Pues ahí tengo todos los ingredientes. Sin más preámbulo, me pongo a hacer cuentas. Lo primero que voy a hacer es calcular el valor el valor de la t pequeñita de Student correspondiente a la probabilidad, y lo primero que tengo que tener claro es que tengo que utilizar una t de Student con 34 grados de libertad. Los grados de libertad son uno menos que el tamaño de la muestra. Si me voy a una T de Student con 34 grados de libertad, fijaros que tengo que construir, me dijeron, un intervalo de confianza con una probabilidad de 0,95. En la T de Student yo siempre me voy hacia el de la derecha, fijaros que tengo que buscar qué valor deja hacia atrás, 0,95 más la parte de la izquierda, es decir, en total 0,975. Si te vas a la tabla de la T de Student, la más cercana que es la T de Student con 30 grados de libertad, veré que el valor correspondiente es el 2,042. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues para calcular el error máximo, aquí tengo la fórmula, multiplicar ese 2,042 por el sigma y, ¿vale? El sigma y, que vuelvo a repetir, es Sn-1 entre raíz de n, es decir, 2,19 entre la raíz de 35. Si hacéis la cuenta, eso a mí me da 0,756 y una vez que ya tengo el error máximo o el ancho del intervalo, no olvidéis que el error máximo es el ancho del intervalo de confianza, a partir del centro, a partir del valor de la media muestral que valía, como veis, 5,5, pues lo que hago es sumar y restar pues ese ancho del intervalo, ese error máximo. Si hacéis la cuenta, el borde de la izquierda me queda 4,744 y el borde de la derecha 6,256. Con lo cual, la respuesta, como veis, pues sería la B. ¿Vale? Esos serían los límites del intervalo de confianza. Vale, me dice ahora el intervalo de confianza de la varianza poblacional para la nota final. ¿Entre qué valores se encuentra? Pues como veis es la misma pregunta, solamente que tengo que hacerlo para, en este caso, no la media muestral, sino para la, perdón, no para la media poblacional, sino para la varianza poblacional. Bueno, si me voy a mi formulario, en este caso veo que tengo que utilizar un G cuadrado con 34 grados de libertad, igual, n-1 grado de libertad, y lo primero que tengo que hacer es en esa G cuadrado con 34 grados de libertad determinar estos dos valores. El primer valor, evidentemente, es un valor hasta el cual se acumula una probabilidad de 0,975 por el mismo motivo. Podéis ver que ese valor es el 46,9792. Y este valor de aquí, que es el que dejaría hacia atrás una probabilidad de 0,025, pues ese valor podéis ver que es el 16,7908. Utilizando el formulario, el límite inferior y el límite superior respectivamente, ahí están las fórmulas obtenidas, pues lo único que tengo que hacer es sustituir porque tengo todos los ingredientes. En el caso de arriba, donde pone n-1, tendría que poner 34, donde pone s cuadrado n-1, pues 2,19 elevado al cuadrado, y el valor de la G cuadrado correspondiente al de la derecha, que es 46,9792. Si hacéis la cuenta, eso me da un valor de 3,47.
El límite superior, pues análogamente, sustituyendo en este caso este valor, pues eso me da como resultado 9,71. Y ahí tendría los dos valores que me delimitan el intervalo de confianza para la varianza poblacional de la nota final con un nivel de confianza del 95%. ¿Respuesta correcta cuál es? Pues evidentemente la A. Vale. Me dice ahora en la 6 que para estimar la media poblacional de la nota final con error máximo que no supere el 0,5 puntos y con un nivel de confianza del 99%, ¿cuál tendría que ser el tamaño de la muestra? Bueno, pues lo que me están pidiendo es cuánto tendría que valer el tamaño de la muestra para realizar una estimación mediante un intervalo de confianza de la media poblacional con un nivel de confianza que es diferente, 0,99, 99%, siendo el error máximo menor o igual de 0,5. El error máximo igual a 0,5. Vale. Lo importante es que tengo que calcular en la TDStudent con 34 grados de libertad, pero ahora tengo que calcular cuáles son los valores que delimitan mi intervalo, no de 0,95 como antes hice, sino en este caso de 0,99. Para calcular el de la derecha, lo bueno es que como la TDStudent es simétrica, cuando tengo el de la derecha automáticamente tengo el de la izquierda, tendría que tener en cuenta que hasta él pues se va a acumular una probabilidad, cuidado, no este 0,99 que está sombreado en azul, también este trocito de la izquierda, la cola de la izquierda, que sería 0,005. Es decir, que la probabilidad sería 0,995. Si buscáis en la tabla de la TDStudent, veréis que el valor correspondiente más aproximado es el 2,75. Utilizo la fórmula que aparece en el formulario, valga la redundancia, está en la fórmula y lo único que tengo que hacer es ya sustituir. ¿Cuánto vale ese cuadrado n-1? Pues evidentemente 2,19 al cuadrado. ¿Cuánto vale el valor de la t elevado al cuadrado? Pues 2,75 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto vale el error máximo al cuadrado? Pues el 0,5 elevado al cuadrado. Si sustituís, el valor correspondiente queda 145,08, por lo que la respuesta correcta evidentemente sería la C. Vale, cambiamos de tercio y ahora lo que me dice es que la experiencia docente del profesor le lleva a creer que la calificación media de las mujeres es superior a la de los hombres en la asignatura y quiere poner a prueba esta hipótesis. Suponiendo que las calificaciones se distribuyen normalmente tanto en la población de hombres como en la de mujeres, conteste usted a las preguntas que siguen 7, 8 y 9, que van encaminadas pues, precisamente a poder decidir sobre esa hipótesis, nunca mejor dicho. ¿Qué es lo que pensáis que tengo que hacer? Pues evidentemente obtener lo que aquí aparece. Es decir, necesito cuáles son, en este caso, los valores muestrales separados por grupos, es decir, por mujeres y por hombres. Esto que aquí aparece. Os voy a explicar cómo se hace con Yamovi, que también es bastante sencillo. Me voy a Yamovi, me voy donde pone aquí los datos y lo que necesito ahora, repito, son los valores de la nota final. Era la nota final. Voy a volver un momentillo. La calificación media en la asignatura, sí, efectivamente. O sea que lo que el hombre piensa es que la media, la nota final de las mujeres es mejor que la de los hombres. Pues muy bien. ¿Qué es lo que yo voy a hacer entonces? Pues como podéis imaginar, me voy hacia variables, me voy hacia donde pone aquí los datos, me voy donde pone exploración, ¿vale? Vamos a ver, que no lo veo ahora mismo. Análisis, exploración, descriptivas y os digo lo que voy a hacer que es muy sencillo. Cojo la media, la pongo aquí, esa es la variable que yo quiero analizar, pero fijaros que me lo pone aquí. ¿La quiero separar? Sí, quiero separar la media en función del sexo. Señalo aquí el sexo y la pongo aquí abajo. Y fijaros que aquí automáticamente a la derecha, pues lo que yo tengo es la variable separada. Fijaros que aquí también tengo lo que antes utilicé a través de Excel, ¿no? ¿Cuántos hombres hay en la muestra? Pues aquí me lo saca. 21 hombres y mujeres hay, como veis, 14. ¿Lo veis? ¿Cuánto vale la media? Pues en el caso de los hombres, 4,57 y en el caso de las mujeres, 5,64. Fijaros que aparentemente sí que parece confirmarse la hipótesis del investigador.
¿Cuánto vale la cuasi desviación típica? Pues en el caso de los hombres 2,16 y en el caso de las mujeres 2,87. Es decir, estos serían los datos correspondientes a la media o la nota final, separados, como veis, por hombres y por mujeres. Habéis visto que es súper fácil. Muy bien, rescato estos valores y esos son los que aquí aparecen. En el caso de las mujeres, en la muestra hay 14 mujeres, la media correspondiente a las mujeres, como acabamos de ver, es de 6,286 y el SN-1 es de 2,293. Y en el caso de los hombres, que hay 21, la media de los hombres, la media de la nota final es 4,976 y el SN-1 es de 2,003. Al menos aparentemente, tanto la media como la variabilidad parece ser superior en el caso de las mujeres que de los hombres. Pero ya sabéis que hay veces que algo que parece aparente, cuando uno se pone a analizar, no lo es. Es decir, que el test puede ocurrir que no sea significativo, como antes ocurrió, por ejemplo, con la proporción. Bien, vamos a pasar entonces, seguimos desde la diapositiva actual con la pregunta 7. Me dice que en primer lugar el profesor lo que quiere comprobar es si las varianzas de mujeres y hombres son iguales en la población. Evidentemente, para decidir cuál de las tres respuestas se corresponde con la hipótesis alternativa, lo que tengo que tener claro es que la hipótesis alternativa siempre en un contraste de igualdad es la que lleva el signo desigual, ya lo dijimos antes. Por lo tanto, la hipótesis alternativa será que la varianza de las mujeres es distinta que la varianza de los hombres, mientras que la hipótesis nula es pues, que son iguales, ¿no? Esto, evidentemente, sabéis que en el caso de la varianza es equivalente. Si yo pasase todo a la izquierda dividiendo, a la derecha me quedaría, cuidado, no cero, me quedaría uno, ¿no? Esto sería el equivalente, como también os lo he explicado yo otras veces, a dividir en las dos partes de la ecuación entre sigma cuadrado hombres. A la izquierda me quedaría sigma cuadrado mujeres entre sigma cuadrado hombres y aquí me quedaría 1. Sigma cuadrado hombres entre sigma cuadrado hombres sería 1. Una vez que yo tengo el contraste expresado de las dos formas posibles, pues veo que la respuesta correcta sería la B. La hipótesis alternativa sería pues esta que aparece aquí, que la varianza de las mujeres entre la varianza de los hombres pues es distinto de 1. ¿Cuál es el estadístico del contraste y cuál es el nivel crítico? Es decir, la probabilidad correspondiente al estadístico del contraste en relación con el contraste anterior, valga la redundancia. Bueno, si miráis en vuestro formulario, retrocediendo hacia atrás, este sería el contraste, estos son los estadísticos muestrales, y en este caso el estadístico del contraste, como podéis comprobar, para comparar la diferencia entre la variabilidad o varianza de dos muestras, de dos grupos, pues está en la fórmula. Sigma pico cuadrado 1, es decir, cuasi varianza del primer grupo, entre cuasi varianza del segundo grupo. En este caso concreto, cuasi varianza de las mujeres, 2,293 elevado al cuadrado, entre cuasi varianza de los hombres, 2,003 elevado al cuadrado. Si hacéis la cuenta, eso da un valor de 1,31. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Calcular el nivel crítico. El nivel crítico, bueno, igual que antes. Como el contraste es bilateral, tendremos una zona gorda con una probabilidad de 0,95 y después tendré dos zonas estrechas, dos zonas hacia atrás con una probabilidad de 0,025. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si yo voy a buscar el 1,31 en una F1320, que son los grados de libertad, no olvidéis que los grados de libertad es el primero n-1, que sería 13, y aquí 21 menos 1, que sería 20. Cuando yo me voy a buscar a una F1320, pues veo que hay un valor que se queda corto, que es el 1,31, y hay otro valor que se pasa, que es el 1,937. Perdón, el que está más cerca es el 1,937, que tiene una probabilidad correspondiente, la que queda por encima de él, como podéis ver, es 0,10. Evidentemente, si la que queda por encima del 1,937 es 0,10, la que queda por encima del 1,31, que es está un poquito hacia la izquierda, será algo mayor. Por lo tanto, la probabilidad que queda en la parte de la derecha, P sub 2, porque vuelvo a repetir que al ser bilateral, la P estaría repartida en las dos partes, tendría que volver a multiplicar por 2. En este caso, P sub 2 sería mayor que 0,10, por lo que
lo que yo obtengo es, multiplicando por P, que la P sería mayor que 0,20. ¿Vale? Bien, entonces la respuesta correcta, como veis, sería la C. La F vale 1,31 y la P, como veis, es mayor que 0,05. De acuerdo con el resultado obtenido, me dicen en la 9 qué es lo que tiene que decidir el investigador. ¿Qué es lo que tiene que decidir el investigador? Fijaros que en una de las posibles respuestas me meten dos niveles de significación, o lo que es lo mismo, dos niveles de confianza. El primero al 95%, alfa igual a 0,05, y el segundo alfa igual a 0,01. Yo cuando ocurre eso, lo más rápido es hacerse una tabla. Siempre pongo el nivel de confianza, 1 menos alfa 0,95, primer caso. Nivel de significación, la alfa, que valdría, pues evidentemente 0,05. Y el nivel crítico, que como yo antes deduje, aquí lo tengo puesto, es mayor que 0,20. Pregunta, ¿es P menor que alfa? ¿Es 0 por 0,20 más pequeño que 0,05? Fijándome solamente en la parte decimal, ¿es 20 más pequeño que 5? Pues no. Por lo tanto, el test no es significativo, con lo cual me tendría que quedar con la hipótesis nula. ¿Qué ocurre con un nivel de confianza de 0,99? Pues que si el nivel de confianza es del 99%, 0,99, alfa valdría 0,01, P, la misma acotación que tenía, es mayor que 0,20 y la respuesta ¿es P menor que alfa? ¿Es P más pequeño que 1? Pues no, evidentemente. Por lo tanto, el test no es significativo y la decisión sería por la hipótesis nula. Conclusión, que la respuesta es que el profesor debe suponer que las varianzas son iguales en las poblaciones de hombres y de mujeres. Pregunta 10. Para comprobar si los resultados están en consonancia con la sospecha del profesor, ¿cuál sería la hipótesis nula? Bueno, pues lo que tengo que tener claro es que en este caso la hipótesis del investigador, lo que él supone, lo que él piensa es que la media de las mujeres es superior a la media de los hombres. Siempre lo que el investigado supone es la hipótesis alternativa. Automáticamente, si la hipótesis alternativa es que la media de las mujeres es mayor que la de los hombres, pues la hipótesis nula es la contraria, que la media de las mujeres sea menor o igual que la media de los hombres. Por consiguiente, la respuesta correcta, si miráis, sería la B. Esta sería la hipótesis nula. La media de las mujeres es menor o igual que la media de los hombres. ¿Cuál es el valor absoluto y el nivel crítico obtenido tras poner a prueba la hipótesis planteada en la pregunta anterior? Importante eso de tras poner a prueba la hipótesis planteada en la pregunta anterior, porque cuando yo he puesto a prueba la hipótesis de la pregunta anterior, llegué a la conclusión de que la varianza de los dos grupos es la misma. Por consiguiente, si me voy a un formulario, tendré que calcular para resolver el contraste sobre la diferencia de medias, tendré que utilizar la T, en la cual supongo que las varianzas poblacionales son iguales. Esta es la fórmula. Bueno, ya hemos utilizado otra vez esta fórmula que parece tan fea o tan rara, pero bueno, teniendo aquí todos los estadísticos muestrales que antes obtuve, pues lo tengo fácil. Sustituyo. La media del primer grupo menos la media del segundo grupo, pues sería 6,286, 6,29 menos 4,98. Y en el denominador exactamente igual. Sustituyo todo, no tengo ningún problema. Y el valor que obtengo es 1,79. Perfecto. No solamente tengo que calcular el estadístico del contraste, ¿vale? Ah, no, sí, eso es lo que tendría que calcular, el valor absoluto, perdón, efectivamente, tengo que calcular, al igual que en las preguntas anteriores, no solo el estadístico del contraste, en valor absoluto, pues la respuesta es 1,79, si me saliese negativo, pues el valor absoluto sería quitando el signo menos, sino que tengo que calcular también, pues el nivel crítico. Bueno, importante, el test en este caso es unilateral derecho, tendré entonces en este caso la zona de rechazo, la zona pequeñita, hacia la derecha y la zona gorda, la zona de aceptación, hasta el valor crítico, que de momento no me la ha pedido que lo calcule. Bien, tengo que utilizar, también es importante, una T de Student con estos grados de libertad, N1 más N2 menos 2.
N1 más N2 menos 2, pues si sumo los hombres y mujeres y le resto 2, pues me queda 33. Por lo tanto, voy a utilizar la T de Student que más se aproxima, que es la T de Student con 30 grados de libertad. Tendré que calcular la P en la dirección contraria donde se encuentra la hipótesis nula, la parte correspondiente a la hipótesis nula, es decir, hacia la derecha, hacia donde apunta la hipótesis alternativa. Me tengo que calcular esta probabilidad, la que he puesto en azul. El problema es que si yo me voy a una T de Student con 30 grados de libertad y busco ese valor, el 1.79, no viene. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues los dos más cercanos. Hay uno que se queda corto, que es el 1.697, y hay otro que se pasa, que es el 2.042. Yo os he puesto aquí las probabilidades correspondientes a cada uno de ellos, que como podéis ver es la del primero 0.05, ojo, la que queda por encima, ¿eh? En la tabla viene la que queda por detrás, en el caso del primero 0.95, por la que queda por encima 0.05. Y la del 2.042 me viene la que queda hacia atrás, que es 0.975, pues hacia arriba 0.025. ¿Qué observáis? Pues que evidentemente la P tendrá que estar entre estos dos valores, es decir, que la P tendrá que estar entre 0.025 y 0.05. Conclusión, pues la respuesta correcta es la del apartado C, ¿vale? La T vale 1,79 y la P, como veis, es menor que 0.05. Fijaros la primera que no es correcta porque tendría que ser más pequeña que 1 y es mentira, no más pequeña que 1, no más pequeña que 10 sin le añadís otro decimal, está entre 25 y 50. Si os leéis con los decimales, empatar a decimales, como les digo yo a los chicos, poner todo en 3 decimales, que es el máximo que veis aquí. Por lo tanto, la P está entre 25 y 50, no es más pequeño que 10, ¿vale? Tampoco es mayor que 50 y sí es más pequeño que 50. Por lo tanto, la respuesta es la C. 12. Me dice ahora que el resultado obtenido en la pregunta anterior, pues bueno, ¿qué le tendría que llevar a decidir? Bueno, pues lo primero que tengo que tener claro es que yo he deducido de la pregunta anterior que la P está entre 0.025 y 0.05, es decir, entre 25 y 50 con el 0S de delante, eso es lo que vale la P. Como fijaros que también me hablan de dos niveles de confianza, 0.05 y 0, perdón, dos niveles de significación, dos alfas, pues lo que yo voy a hacer es una tabla igual que la de antes. Yo siempre que me preguntan con dos niveles, yo me construyo la misma tabla. Nivel de confianza 0.95, es decir, 1 menos alfa igual a 0.95, pues la alfa valdría 0.05. El nivel crítico, pues antes vi que estaba entre 0.025 y 0.05. ¿Es P más pequeño que alfa? ¿Es P más pequeño que 0.05? Sí. ¿Es significativo entonces? Sí. Por lo tanto, la decisión es que hay evidencias para rechazar la hipótesis nula y quedarme con la hipótesis alternativa. Decisión, por tanto, hipótesis alternativa. Sin embargo, cuando el nivel de confianza es 1 menos alfa 0.99, alfa valdría 0.01, P estaría acotada por los mismos valores y si me preguntan ahora que si P es más pequeño que 0.01, pues la respuesta es que no. Por lo tanto, el test no es significativo y la decisión es, pues me tengo que quedar con la hipótesis nula. ¿Cuál es entonces la conclusión? Pues la conclusión es la del apartado A. Es decir, son compatibles con la hipótesis planteada por el profesor, con un nivel de confianza de 0.05, pero no con un nivel de confianza de 0.01. Esa sería la conclusión. Hay pues diferencias entre la media de los hombres y la media de las mujeres en la línea que supone el investigador, es decir, la media de las mujeres mayor que la de los hombres, pero sí con un nivel de confianza, esa diferencia es significativa con un nivel de confianza del 95%, pero no del 99%. Pregunta 13. Sabiendo que el tamaño del efecto vale D igual a 0.62, podemos interpretar que, bueno, pues ahí me vienen las tres opciones. Es bastante simple. A ver, me podrían pedir que calculase el tamaño del efecto, me lo dan calculado, pues mejor para mí. Lo que tengo que tener claro es que el tamaño del efecto lo que cuantifica o mide es la diferencia que hay entre la media de las dos poblaciones. Para que el tamaño del efecto tenga sentido, las dos poblaciones tienen que tener el mismo aspecto, es decir, la misma variabilidad, cosa que ya he supuesto y que he visto antes.
En este caso, fijaros que yo acabo de ver que al menos con un nivel de confianza del 95% puedo asumir que la media de las mujeres está hacia la derecha, es superior a la de los hombres. ¿Cuánto hacia la derecha? Pues eso es lo que me cuantifica esa D, 0,62. Y para cuantificar el procedimiento es bien sencillo. Lo conta también otras veces y lo vuelvo a repetir. Me voy a la tabla siempre de la normal 0,1 y busco el valor correspondiente al tamaño del efecto, es decir, a 0,62. Veo la probabilidad correspondiente, que es 0,7324, y ese 0,7324 es el que me cuantifica el desplazamiento de las mujeres en relación con los hombres. Cuidado que no es este 0,62, es este valor normalizado en una normal 0,1, este 0,7324. Y ahora viene la pregunta, ¿en qué sentido está desplazado hacia la derecha? Pues muy fácil. El 73,24 de las mujeres obtienen mejor nota final que la media de los hombres. Es decir, siempre el referente es la media. O al revés, el 73,24 de los hombres obtienen peores resultados que la media de las mujeres. Esa sería la comparación directa. La contraria sería con lo contrario de 0,7324, que es 0,2676, ¿no? ¿Qué sería lo contrario? Pues que el 26,76% de los hombres obtienen mejores resultados que la media de las mujeres, que serían ese trocito que está hacia aquí, y al revés, que el 26,76% de las mujeres obtienen peores resultados que la media de los hombres, este trozo de aquí. Si miráis las posibles opciones, pues la respuesta correcta sería la C. El 73,24% de las mujeres consiguen mejores resultados que la media de los hombres. Vale, cambiamos de tercio. Vamos a ver ahora otras 4 preguntas diferentes. Vamos a ver ahora en lo que se quiere fijar el investigador. Me dice que el profesor también cree que la materia de la asignatura no está bien equilibrada en cuanto a dificultad, motivo por el que él cree que es más difícil el primer cuatrimestre que el segundo, lo que podría explicar que la nota del primer parcial sea inferior a la del segundo. Sobre esta cuestión, conteste a las preguntas 14, 15, 16 y 17. Vale. Lo primero que yo obtendría o que necesitaría en este caso es para cada una de las variables, para las notas del primer cuatrimestre, lo que llamamos nota 1 y las del segundo, nota 2, cuánto vale para cada una de ellas la media y la cuasi desviación típica, valores que ya obtuve al principio. Cuando me fui al principio a ya moví. Fijaros que aparentemente sí que parece cierto lo que presupone el investigador o el profesor, y es que la media del segundo cuatrimestre es superior a la del primero. La pregunta es si esa diferencia será o no significativa y esto es lo que él quiere evaluar. ¿Cuál de las siguientes hipótesis refleja la sospecha del profesor? Pues estamos en lo mismo. La hipótesis del profesor, que sería la hipótesis alternativa, pues es que la media de la nota 2 es superior a la media de la nota 1. Aquí debería poner nota 1. Le dije poner nota 2 aquí debería poner nota 1. Sabiendo cuál es la hipótesis alternativa, pues me tendría que ir a la hipótesis nula, que es la contraria. Y sabéis que en el caso de la media se puede abordar el test llevándomelo todo hacia la izquierda. Llevándome todo hacia la izquierda, pues aquí es a lo que llegaría. Hay veces que la pregunta me la hacen sobre una vez que he desplazado hacia la izquierda, hay veces que no. En este caso, aquí es sobre lo que me preguntan. ¿Cuál sería entonces la hipótesis que refleja la sospecha del profesor? Pues la hipótesis alternativa. Y dentro de la hipótesis alternativa, como veis, esta es la que se corresponde, que sería la A. Muy bien. 15. ¿Cuánto vale el valor absoluto del estadístico del contraste? Muy bien. Si os preguntáis a vosotros, tendríamos, si vamos muy rápido, cierta posibilidad de meter la pata. ¿Por qué? Hombre, yo creo que todos estaremos de acuerdo que se trata de un contraste para comparar si hay o no diferencias significativas entre la media de dos grupos, ¿no? Hasta ahí estaríamos todos de acuerdo. Se diferencia entre la media de la nota del primer cuatrimestre y la del segundo. Pero tener cuidado porque es un contraste con dos grupos no independientes, sino que los grupos son relacionados. ¿Por qué? Pues hombre, porque evidentemente son los mismos sujetos. Son los mismos sujetos a los que el profesor evalúa en el primer cuatrimestre
y a los que el profesor después evalúa en el segundo cuatrimestre. Cuidado con esto que lo he puesto en rojo porque es un contraste de dos grupos relacionados o repetidos. Me tengo que ir, por consiguiente, a la página correspondiente del formulario cuando son dos grupos relacionados. Cuidado, ¿eh? Cuidado, no me vaya a la otra página, que es la inercia, porque sí que es cierto que en la mayoría de los casos las muestras son independientes, pero en este caso son los mismos sujetos, evidentemente. Vale. ¿Problema con el cual me encuentro? Pues que necesito, como veis y aparece en el formulario, la cuasi varianza de las diferencias. ¿Cómo creéis que lo voy a hacer? Pues como pone aquí, que seguramente que os estaréis imaginando, con Jamovi. Es decir, Jamovi me resuelve siempre cuando tengo que ir cambiando en un problema pues a determinada variable. En este caso, necesito la variable que me cuantifica o me mide la diferencia entre la nota del segundo y del primer cuatrimestre. Hacemos una parada, me voy de nuevo a Yamovi y me voy de nuevo donde pone datos. Lo veis ahí donde pone datos. Yo ya introduje una variable que es la media o nota final. Le puse aquí media, podría haber puesto nota final. Y aquí me voy aquí, le voy donde pone calcular. Y la media que he puesto, perdón, la nueva variable que le voy a llamar E, pues le voy a llamar D, de diferencia. Y la fórmula, pues evidentemente es la nota del segundo menos la nota del primero. Así de fácil y así de simple. Y aquí, como veis, tengo ya la diferencia. O sea, la variable que me marca la diferencia. Fijaros que efectivamente se pone de manifiesto la hipótesis del profesor. Todos los valores son positivos, en algunos casos no. Y necesito para esta variable la cuasi varianza. ¿Qué creéis que voy a hacer? Pues seguramente ya que lo estáis imaginando. Me voy donde pone aquí análisis, me voy a exploración, descriptivas y la variable que voy a analizar ahora pues es la diferencia. Meto aquí la diferencia y aquí fijaros que tengo la media de las diferencias, la de barra, que vale 1, y la cuasi desviación típica, la SN-1 de las diferencias, que como veis vale 1.19. ¿Lo veis, no? Ese valor es el que tendría que recoger y continúo. Desde la diapositiva actual, bueno, pues aquí lo he puesto. En el caso de la diferencia, la media muestral vale 1, como he visto, y la cuasi varianza de las diferencias, bueno, lo he puesto aquí. Eso lo habéis visto en Jamovi lo último, lo he puesto aquí. Por lo tanto, sería el 1.19 elevado al cuadrado, que si hacéis la cuenta, eso me da 1.4165. Esos son, como veis en la fórmula, lo que necesito. Arriba en el numerador es la media de las diferencias, que vale 1, aunque fijaros que en este caso también la podría hacer de esta manera. La media del primer grupo menos la media del segundo. La media del primer grupo menos la media del segundo, fijaros que sería 5 menos 6. Por eso me pone ahí en valor absoluto. ¿Vale? 5 menos 6, yo en realidad he puesto 6 menos 5, pero podría poner menos 1 entre la raíz cuadrada. Por lo tanto, me quedaría aquí menos 4.97. Yo he optado por poner aquí la diferencia. Pero si hubiese optado por la parte de la izquierda, la única diferencia es que aquí me habría salido menos 4.97. Por eso me pide el valor absoluto. El valor absoluto de una manera o de la otra vale 4.97. ¿Respuesta correcta? Pues la B. Vale. En la 16 lo que me preguntan es cuál es la probabilidad de obtener un resultado como el de la pregunta anterior o más extremo. Pues es otra manera diferente de preguntarme cuánto vale, pues, ¿el qué? Lo que me preguntan. Pues el p-valor, el p-valor correspondiente al 4.98 que antes obtuve. Pues nada. Tengo que tener claro en este caso que el TS es, como veis, unilateral derecho. Veis que esto marca hacia la derecha. Tendré una distribución T de Student con 34 grados de libertad. Y tengo que buscar qué probabilidad va desde el 4.98, fijaros que me dice, o más extremo, es decir, hacia el extremo. Pues justamente el p-valor. En este caso, fijaros que la P que voy a obtener es la P directa, no está repartida, no ser bilateral en dos partes, y lo único que tendría que hacer es buscar en una de Student con 34 grados de libertad ese 4.98. ¿Problema? Pues que la T de Student más cercana tiene 30 grados de libertad y el 4.98 no viene. En la T de Student con 30 grados de libertad correspondiente
El último valor que aparece en la tabla, el de mayor probabilidad, es el 2.750. El de máxima probabilidad es el que deja por detrás 0.995. Por lo tanto, por encima del 2.750 queda 0.005. Si me voy a la TDStudent con 40 grados de libertad, yo lo hice por no columpiarme, veo que el valor que queda aquí es el 2.704 con la misma probabilidad, evidentemente, 0.005. ¿Qué puedo concluir yo entonces? Pues que por encima del 4.98, evidentemente, que está por encima a su vez de los dos, pues la probabilidad va a ser más pequeña que 0.005, por lo que la respuesta evidentemente sería la A. 17. ¿Qué tiene que concluir entonces en este caso el investigador o el profesor? Pues yo creo que lo tenéis ya claro. Como P es más pequeño que alfa, pues el test evidentemente es significativo. La P es menor ante pi que 0.005, con lo cual es más pequeño que 0.05. Como el P es más pequeño que alfa, pues el test es significativo, por lo que, sin ninguna duda, que lo que tiene que resolver el investigador es por lo que aparece aquí. El test es significativo, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Me quedo con la hipótesis alternativa, es decir, lo que yo veía aquí ya, que efectivamente lo que veía a ojo se cumple. La nota media del segundo cuatrimestre es superior a la nota media del primer cuatrimestre. El problema es cuando voy a responder que ninguna de las tres opciones que me dan se adecua a esa respuesta. Por lo tanto, pues no puedo responder. A ver, es un fallo que tenía la pregunta 17 de la AP. Cuando ocurre esto, pues normalmente, vamos, normalmente no, lo que hacen es daros cualquiera que hayáis puesto la dan por correcta, con lo cual, bueno, pues ya está. Era un error que tenía. Por consiguiente, sabemos que la respuesta correcta es por ninguna de ellas. Pero la respuesta correcta es que el test es significativo, es decir, se cumple la hipótesis que él pensaba. La nota media del segundo cuatrimestre, pues es mejor que la del primer cuatrimestre. Y aparecen ahora ya por último tres preguntas teóricas. La primera me habla de las curvas de potencia. Es una pregunta bastante concreta. Mm, Supongo que la buscaríais y la encontraríais. Está al final del tema 2. Creo que sí, efectivamente, al final del tema 2, cuando habla de la potencia, pues te habla de lo que son las curvas de potencia, que como bien dice la opción A, pues lo que te permiten es eso. A partir del valor puntual de la hipótesis alternativa y del tamaño de la muestra, te permite determinar cuánto vale la potencia del test. El B, pues, ¿a qué hace mención el término error típico? Pues bueno, lo he dicho también muchas veces. Siempre que oyes el error típico de, pues es la desviación típica de. Error típico de la media muestral, pues la desviación típica de la media muestral. Error típico de la proporción muestral, pues la desviación típica de la proporción muestral. Entonces, cuando tú oyes error típico, se refiere a la desviación típica de un estadístico muestral. Pues ya está. La respuesta correcta sería la B. Y por último, la 20, que también es bastante fácil. Me dice que en un contraste de hipótesis unilateral izquierdo, el valor crítico es negativo solo cuando la distribución es de cuál de los tres tipos. Bueno, pues he puesto ahí tres opciones. Si el contraste es unilateral izquierdo, significa que la zona de rechazo de la hipótesis nula, la zona pequeñita, la zona estrecha, como también os digo muchas veces, estaría hacia la izquierda. Estaría hacia la izquierda. ¿Por qué no podría ser las dos primeras opciones? Porque en una chi cuadrado, como podéis ver, los valores no es simétrica, como veis, y empieza a partir del cero. Con lo cual es imposible que el valor crítico sea negativo, no puede estar hacia la izquierda. Lo mismo ocurre con la f de Snedeker-Fischer, sea cuales sean los grados de libertad. Yo se dibujo aquí la F1210, pero podríamos haber cogido cualquiera. Siempre también una f de Snedeker-Fischer no es simétrica y también empiezan a contar del cero. Las únicas que son simétricas y en las que hay valores positivos y negativos son la T de Student y la Z. Por lo tanto, la respuesta que tendría que dar es la C, la T de Student. Y está ahí, pues, un poco lo que ha sido la resolución de esta PEC. Si la veis y si tenéis alguna duda,
pues me la planteáis, me mandáis un correo o me la preguntáis en la clase de hoy o en cualquier otra, ¿vale? Venga, chicos, hasta luego.